momento. Buenos días a todos. Bienvenidos a la jornada Medida y Protección del Radón, organizada por el CAD, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, e impartida por técnicos de Adarga Radiología SL, que es una empresa de la región que está emplazada en Ciudad Real y autorizada por el Consejo de Seguridad Nuclear, Comunidad Técnica de Protección Radiológica, y que realiza mediciones acreditadas con la ISO 17025 relacionada con el gas radón. Como primer ponente vamos a tener a Juan María Martín de Dios, que es gerente y técnico experto de la Unidad Técnica de Protección Radiológica, que será el encargado de hacer la introducción a la jornada y que creo que luego va a intervenir en la parte final comentando las soluciones de las propuestas de los ensayos que se realizan. Y en segundo lugar intervendrá María Esperanza Pérez Álvarez, que es jefe de producción radiológica de la Unidad Técnica de Protección Radiológica, que desarrollará el contenido de la jornada. La duración prevista de la jornada es de 1 hora y media y al finalizar la misma abrimos un turno de preguntas a través del chat o si alguien quiere hacerlo directamente a través de la plataforma, que active su micrófono y lo haga. Entonces os dejo ya con Juan María Martín de Dios que empiece la jornada. Gracias. Vale. Muchas gracias. Vamos a ver, para poner la... Ahora. Vale, ahora sí. Poner la presentación. Un segundín sobre lo que ponemos la presentación. Otro menú. Compartir. Contenido. Y... ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Se ve, sí. Se ve la mitad de la pantalla, no sé si... Sí, ahora. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Bueno, buenos días. Yo soy Juan María Martín, soy el gerente de Adarga. Nosotros somos una empresa de protección radiológica. Somos una unidad técnica de protección radiológica. Estamos autorizados por el Consejo de Seguridad Nuclear y el Consejo de Seguridad Nuclear lo que es el máximo organismo regulador a nivel nacional en materia de protección radiológica. ¿Qué quiere decir que el Consejo nos autorice? Pues el Consejo, para autorizar a una empresa a ejercer en protección radiológica, lo que le exige es personal cualificado, le exige procedimientos acordes con la legislación vigente y le exige unos equipos de medida y que estén calibrados adecuadamente y que sigan los procedimientos que tiene marcados. Esto se lo exige tanto inicialmente como periódicamente. Entonces, lo que nosotros ofrecemos cuando damos un servicio que está autorizado por el Consejo de Seguridad Nuclear es seguridad en que nuestros informes y nuestras medidas son acordes a la legislación que existe. Actualmente solo hay 3 UTPRs con la solicitud de NOR y radón presentada. Entonces, a nivel nacional, que el Consejo tenga a disposición de la gente solo tiene 3 UTPRs. Poco a poco, pues probablemente vayan surgiendo más. Entonces, vamos con el inicio un poco de la presentación. Para que veáis un poco la presentación, en la parte de arriba, los apartados son los diferentes apartados que vamos a tratar. Los 2 primeros son un poco de introducción y luego ya los siguientes vienen siendo la explicación más acorde con el código técnico, lo que viene diciendo. Entonces, para conocer un poco por qué se han producido estos cambios regulatorios, tenemos que ir al Real Decreto 314 de 2006. De ahí venía el código técnico, lo que marcaba hasta ahora. En este periodo de tiempo, de 2006 hasta ahora, en la Unión Europea sacó
una normativa nueva, la Euratom 2013-59. Esta normativa europea lo que hace es introducir un apartado de radón en medidas de protección radiológica. Entonces, toda la normativa europea tiene que ser transpuesta a la normativa estatal. España lo que ha hecho es en 2019 adaptar su normativa a lo que decía la Euratom. En 2019 sacó ese Real Decreto y es lo que ha obligado a modificar el Código Técnico. Dentro del Código Técnico ha obligado a introducir el HS6, que es lo que trata en concreto el radón. Vamos a ver, el radón. ¿Por qué se ha metido el radón en el tema de la construcción? El radón básicamente es un gas que por la desintegración radiactiva natural del uranio produce daño en el cuerpo humano. Entonces, todo suelo que sea de alta concentración en uranio, o bueno, un elemento un poco más cercano es el radio 226, provoca que en las construcciones se puedan dar altas concentraciones de radón. ¿Qué pasa con el radón? Que es un gas que no tiene olor, no tiene color y tampoco tiene sabor. Entonces, las personas no sabemos si estamos expuestos a altas concentraciones o no estamos expuestos a altas concentraciones. El radón al aire libre no tiene ningún tipo de problema, se diluye rápidamente, tiene concentraciones muy bajas, entonces para la salud no es perjudicial. Pero en espacios cerrados aumentan las concentraciones. Actualmente tendemos a hacer vivienda más hermética, lo cual puede provocar que estas concentraciones se eleven. Que estas concentraciones se eleven crea un problema de salud. Un problema de salud que, para que nos hagamos un poco la idea, es el radón se le considera, por diversos estudios internacionales de hace mucho tiempo, la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. Entre el 3 y el 14% de los casos de cáncer de pulmón están asociados a altas concentraciones de radón. La OMS tiene establecido como nivel de referencia 100 becquerelios metro cúbico de nivel de referencia, que diréis, el HS6 habla de 300 becquerelios metro cúbico. ¿Qué pasa? Que no podemos tener una cosa sin regular y querer regular al máximo de golpe. Entonces, los 300 es una medida que se ha usado, consideramos que intermedia, que probablemente con el paso de los años pues se tienda a ir a los 100 becquerelios que dice la OMS o menos. ¿Por qué? Porque por cada 100 becquerelios de concentración de radón en viviendas aumenta un 16% el riesgo de cáncer. El radón en combinación con el tabaco multiplica por 25 veces el riesgo de cáncer. Y sabemos, o por lo menos hasta ahora, no conocemos un umbral por debajo del cual la exposición del radón no sea dañina. Entonces, lo que tenemos que tender es a que en las viviendas haya el mínimo radón posible, en concentración de radón que podamos obtener. Aunque la normativa diga 300 y nosotros podemos conseguir 100, 125 o 75, mejor será para la salud de las personas que hacen uso de esos proyectos. ¿Qué ocurre con el radón? Pues los daños que produce el radón es que al ser un gas que se respira, el radón se concentra en las células de las vías respiratorias y en su desintegración daña el ADN de las personas, provocando el cáncer. Sabemos que hace 4 o 5 meses tuvisteis unas jornadas sobre el radón que se centró bastante en la física del radón y en el daño a las personas. Entonces, bueno, en la presentación está enlazada y si queréis ver esa jornada, pues también la tenéis en la página web del colegio. Legislación. Un poco la legislación que os aplica principalmente a vosotros, pues es el Real Decreto de 314 de 2016 y el Código Técnico, la parte 1 y la parte 2. Dentro de la parte 2 es donde se ha introducido la normativa sobre radón. La normativa sobre radón viene en el apartado de higiene, salud y protección del medio ambiente, en la cual teníais el HS 1, 2, 3, 4 y 5, ya lo teníais desde el Real Decreto de 2006 y
con el Real Decreto de 2019 se introduce el HS6 y se hacen modificaciones en los anteriores. ¿Por qué? Pues porque el artículo 13.6 de ese Real Decreto de 2019 dice específicamente que los edificios dispondrán de medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición inadecuada a radón procedente del terreno en los recintos cerrados. Este artículo habla expresamente de radón procedente del terreno. ¿Por qué? Porque los materiales de construcción ya tienen una normativa que aplicaba en la cual no se podían tener más de ciertas medidas de materiales radiactivos. Entonces, este artículo introduce lo que es radón procedente del terreno. ¿Qué ha hecho el Código Técnico? Pues el Código Técnico lo que ha hecho es ha cogido el mapa del radón del Consejo de Seguridad Nuclear. Este mapa del radón lleva ya elaborado bastantes años, se ha hecho en base a ciertas medidas y ha sacado un listado de municipios, Pico Ciudad Real, porque nosotros estamos aquí en Ciudad Real, entonces, un listado de municipios que los ha dividido en zonas de riesgo, zonas 1, que las considera zonas de bajo riesgo, y en zona 2, zonas de alto riesgo. Según la zona, el Código Técnico dice que se deben aplicar unas medidas de protección ante el radón. ¿Qué pasa? Que hay muchos municipios que no van a estar listados aquí, lo cual no quiere decir que no se pudieran dar concentraciones de radón. Nosotros, personalmente, pues un segundito. Nosotros lo que recomendamos es que en todo proyecto, ya esté dentro de una localidad, un municipio, que el Código Técnico te exija o no te exija, pues lo suyo sería, si queremos que haya una salubridad adecuada en esa vivienda y no tener problema, es que se apliquen medidas. Al final, la legislación es viva y probablemente con el paso de los años, pues lo que hablamos, reducirán los niveles de referencia y comenzará a aplicarse a más zonas. Y nada, ahora dejo a la jefa de protección, a María Pérez, que os introducirá un poco más en lo que es el Código Técnico. Hola, soy María Esperanza Pérez y voy a continuar con la presentación. En cuanto al Código Técnico, nos indica que habrá edificios en los que aplique la regulación y otros en los que no. En cuanto a los que no aplica, serían los locales no habitables. Un ejemplo de esto serían, por ejemplo, los garajes, en los que suele haber una alta concentración de radón, pero en las que las personas suelen pasar cortos periodos de tiempo. También dentro de los locales habitables, dentro de los locales en los que no aplica la legislación, vamos a ver unos ejemplos, que serían aquellos locales que, aunque sean habitables, están separados del terreno de forma efectiva. Un ejemplo sería aquellos edificios que tengan, por ejemplo, un patio inglés, como vemos aquí, en el que tenemos un espacio totalmente abierto entre el suelo y el edificio. Otro ejemplo sería una planta baja completamente abierta, como vemos en este caso. Aunque tengamos una planta baja, que sería esta que vemos aquí, como por debajo tenemos un espacio totalmente abierto, no aplicaría los sistemas de mitigación de radón. Y en cambio sí aplicaría, que es en esta misma imagen lo podemos ver, en la zona que está justo en contacto con este cubículo, que sí nos proporciona una entrada al radón, ahí sí aplicaría el Código Técnico. En cuanto a las zonas donde sí aplica el Código Técnico, serían todos los edificios de nueva construcción y las intervenciones en edificios existentes. Vamos a ver en concreto algunos ejemplos en cuanto a intervenciones en edificios existentes. En el caso de ampliaciones, solo aplicará a la zona ampliada, no aplicará a la zona que ya estuviese. Cuando se produzca un cambio de uso de un edificio, aplicará bien. Si el cambio de uso aplica a todo el edificio, entonces aplica al edificio completo, o si el cambio de uso solo aplica a una zona, solo aplicará a dicha zona. Cuando se produzca una obra de reforma, solo aplicará el Código Técnico cuando la obra de reforma esté en contacto con el suelo, que es por donde puede entrar el radón. Si la obra de reforma no está en contacto con el suelo, está en la parte superior, entonces no aplica esta modificación del Código Técnico.
y en el caso de mantenimiento, pues entonces no aplicaría. En la presentación que os ha comentado mi compañero, que está colgada en la página del Colegio de Arquitectos, os explicaron que existe dentro de la página del CTE unas guías que han elaborado y que la verdad que están muy completas y os recomendamos que las reviséis. En estas guías os explican un poco lo mismo que os estamos contando nosotros y además os dan unas fichas que son muy útiles a la hora de saber cómo podéis implementar las distintas soluciones frente a la mitigación de radón. Ahora pasamos a la parte de caracterización y cuantificación. Como hemos dicho, vamos siguiendo paso por paso los distintos apartados del HS6 del código técnico. En ese caso, como también hemos dicho al principio de la charla, nos decía que se aplica un límite de 300 becquerelios metro cúbico. Este es un nivel de referencia por el cual decidiremos si estamos con unas concentraciones altas o bajas de radón. Como os ha dicho mi compañero, esto no quiere decir que si tenemos menos concentración de radón, pues siempre va a ser mucho mejor. Cuanta menos, mejor. ¿Qué problema tenemos con esta medida? Pues que nos pide que sea una medida del promedio anual. Entonces, ¿qué problemas nos podemos encontrar para calcular este promedio? Dentro del mercado existen muchos detectores. Como veis aquí, he puesto un ejemplo de una búsqueda rápida en Internet, los detectores que tenemos disponibles. Pero claro, estos detectores hay que saberlos interpretar las medidas que nos dan. Normalmente estos detectores los vamos a utilizar y nos van a dar una medida a tiempo real. Pero nosotros lo que nos pide en el código técnico es una medida del promedio anual. ¿Qué problema tenemos con el radón? La concentración de radón es muy variable. Como vemos aquí en este gráfico, que tenemos a lo largo del día, vemos cómo las concentraciones de radón varían. Vemos que en las horas nocturnas, debido a que tenemos menos ventilación, tenemos mayores concentraciones de radón, porque no entramos y salimos de las casas, por ejemplo. Y en cambio, en las horas diurnas, que sí que hay más movimiento de personas, tenemos menos concentración de radón. Además, también distinguimos entre las estaciones. Aquí no se distingue muy bien, pero verano correspondería a esta línea de aquí y esta sería primavera, estas dos de abajo en las que hay menos concentración. Esto está debido por dos motivos. Uno, porque tenemos siempre en verano, como hace menos frío, pues abrimos más. Y otro también es por la climatología. El radón sale de la Tierra de forma natural con mayor efectividad en invierno y en otoño. Entonces, por eso vemos que en invierno es cuando tenemos concentraciones de radón más altas. Ahora pasamos al apartado de verificación y justificación. En este apartado, como hemos dicho, distinguimos dos zonas, una zona de bajo riesgo y otra de alto riesgo. Pero, como decíamos anteriormente, esto se ha hecho por municipios completos. Vosotros sabréis, porque según donde viváis, en un mismo municipio encontramos diferentes suelos. Como el radón depende del tipo de suelo, pues entonces, aunque una zona esté calificada como zona 1 o zona 2, puede ocurrir que en una zona concreta estemos en otra situación, que tengamos o bien una alta o una baja concentración de radón, independientemente del tipo de zona que estemos. Por lo tanto, se debería de comprobar en todas las edificaciones, independientemente de la zona en la que estemos. ¿Qué soluciones vamos a tomar? Pues va a depender a priori de la zona en la que esté el municipio. En las zonas de alto riesgo nos recomienda el código técnico que utilicemos siempre una barrera de protección más un sistema adicional. Ese sistema adicional puede ser un espacio de contención ventilado o un sistema de despresurización. De todas formas, el código técnico nos deja abierto a que utilicemos cualquier tipo de sistema siempre y cuando las concentraciones de radón obtenidas finalmente sean las adecuadas.
En cuanto a las zonas de bajo riesgo, en cambio, nos permite utilizar o nos recomienda utilizar un único sistema. En este caso, nos recomiendan que escojamos entre el sistema de barrera de protección o cámara de aire ventilado. Aquí, como vemos, en el caso de edificios existentes, pues es lo mismo que cuando son edificios nuevos. Tendremos primero que hacer un estudio previo de qué niveles de concentración tenemos en ese edificio para ver qué opciones podemos tomar. Aquí vemos que estos son los criterios que escogemos para distinguir entre las distintas zonas. Si estamos por debajo del nivel de referencia, serían aquellas zonas que no están contempladas en el apéndice del código técnico. Cuando estamos entre 300 y 600 becquerelios, utilizaríamos las soluciones de la zona 1. Y cuando estamos por encima de 600 becquerelios, utilizaríamos las soluciones de la zona 2. Volvemos a repetir que en cualquier caso, un ejemplo en el que podríamos beneficiarnos de la medida sería un municipio en la zona 2, en el que se hace una medida y se comprueba que no se necesita ninguna aplicación de sistema de mitigación porque las concentraciones de radón están por debajo del nivel de referencia. Ahora bien, ¿cómo vamos a elegir el sistema de mitigación? Pues lo principal es aplicar la lógica. En este caso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la efectividad requerida. Dependiendo de si las concentraciones de radón son muy altas o no, utilizaremos sistemas más efectivos o menos. Normalmente, cuantos más sistemas utilicemos o más efectivos sean, serán más complicados y serán más caros. También tenemos que tener en cuenta el estado del edificio, si es un edificio existente o en fase de construcción. Dependiendo de esto, habrá soluciones que, aun siendo muy efectivas y baratas, no podamos aplicar, porque si tenemos un edificio existente, por ejemplo, en muchos casos va a ser complicado utilizar sistemas de despresurización. Y por último, la caracterización del terreno o la zona, como hemos dicho. Es muy importante, aunque estemos en cualquier tipo de zona, caracterizar el terreno para saber realmente cuál es la concentración que tenemos en ese edificio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta una vez que ya hemos tenido en cuenta los anteriores puntos? En cuanto al sistema de mitigación, pues lo primero, siempre vamos a procurar que el sistema que utilicemos sea un sistema que impide la entrada al radón a nuestro edificio. Siempre vamos a procurar, porque eso es mucho más efectivo, que el radón no entre al edificio antes de expulsar el radón del edificio. La segunda cosa que tendremos en cuenta será la durabilidad del sistema. Vamos a intentar siempre escoger aquel sistema que dure y tenga una mejor evolución en el tiempo. El tercer paso sería la estética, que sería pues que no nos quede un mamotreto fuera del edificio, que no nos produzca ruido para los habitantes que estén en ese edificio y que el confort del sistema que estemos utilizando sea el adecuado. El siguiente punto será la facilidad de servicio, que necesite el menor mantenimiento posible. Y por último, el coste de operación a largo plazo. Es decir, siempre vamos a intentar preferir escoger sistemas que no tengan consumo de energía y que su mantenimiento y coste de sustitución sea el menor posible. Entonces, visto ya todo esto, vamos a ver los diferentes sistemas que nos ofrece el código técnico. Estos son los sistemas que existen actualmente, pero pueden variar. Entonces, siempre que encontremos un sistema que reduzca la concentración de radón, será un sistema válido. En este caso, nos proponen la barrera de protección, espacio de contención ventilado y despresurización del terreno. Como os comentaba antes, en la guía del código técnico nos vienen unas fichas en las que viene muy bien explicado estos distintos sistemas, cómo se pueden utilizar, cómo se pueden instalar y qué inconvenientes y ventajas tienen.
En cuanto a la intervención de edificios existentes, pues lo mismo. En este caso, normalmente hay que ser un poco más imaginativos y muchas veces las recomendaciones que nos dan no las podemos llevar a cabo. Entonces, siempre que encontremos una solución alternativa que en su conjunto permita limitar adecuadamente la entrada de radón, nos permite utilizarla. Además de la guía que hemos comentado, desde la Junta de Extremadura han sacado unas guías para protección de gas radón que también son muy descriptivas y nos pueden ayudar mucho a la hora de elegir el sistema que vamos a utilizar en cada caso. Aquí os pongo un ejemplo de una de las fichas con uno de los sistemas que nos ofrece esta guía. En este caso vemos que en cada ficha nos dice el tipo de sistema que tenemos y su efectividad. Aquí en el apartado de efectividad vemos si este sistema está contemplado o no en el código técnico. Como os digo, el código técnico no nos obliga a utilizar solo los sistemas que propone, sino que si encontramos otros sistemas que estén probados mediante estudios, sean válidos. Aquí además en la parte de efectividad vemos qué organismo es el que ha hecho el estudio de esa efectividad. Y más adelante vamos a ver estas fichas un poco más en detalle, ya que en la presentación que se hizo anteriormente en el Colegio de Arquitectos ya vieron las fichas del código técnico. En esta guía además también nos hace una indicación de los precios aproximados de las distintas soluciones. A lo largo de esta presentación yo he hecho un breve resumen de las efectividades y los costes de cada uno de los sistemas de mitigación propuestos. Vamos a pasar a explicar un poco más en detalle cada uno de los sistemas de mitigación. Empezaremos por la barrera de protección, en la que, por definición, decimos que una barrera de protección es todo elemento que limite el paso de los gases provenientes del terreno. Las características principales de este sistema es que deben de tener continuidad, bien sellados los encuentros con los elementos que la interrumpan. En este caso, este tipo de sistema es difícil de instalar, debe instalarse siempre por personal cualificado. Nos dice también que las puertas de comunicación deberán ser estancas de cierre automático. A esto se refieren las puertas que comunican las zonas donde está instalada la barrera y las zonas habitables de la vivienda. Además nos dice que no deben de presentar fisuras, que es lo que decía, son complicadas de instalar y hay que tener mucho cuidado de que no se produzcan pinchazos ni fisuras, porque si no por ahí va a acceder el radón. Y tener una durabilidad adecuada. En el código técnico vamos a ver posteriormente que nos da unas fórmulas para calcular el espesor de la barrera. No obstante, nos dice que no es necesario calcular esos espesores siempre y cuando se utilice una lámina con las características que vemos aquí, que es que tenga un coeficiente de difusión frente al radón menor a 10 a la menos 11 metros cuadrados segundo y un espesor mínimo de 2 milímetros. Y por último, si no es posible colocar la barrera, pues nos dice el código técnico que los cerramientos situados entre el terreno y los locales habitables deberán funcionar como una barrera, que son un poco esas puertas herméticas de las que hablábamos antes. Esta es la parte de la dimensión de la barrera, que lo mismo, os emplazo a que veáis la presentación que está colgada en la página web del Colegio de Arquitectos, ya que ahí os presenta un informe y unos cálculos dependiendo del tipo de zona para saber el tipo de barrera que deberíais de utilizar. De todas formas, os recomendamos que siempre que se utilice cualquier material para hacer estas barreras sean materiales que cumplan con el marcado CEDI. Aquí os dejo de nuevo el enlace a la anterior presentación. Aquí, como os decía, he hecho un resumen de la guía de Extremadura que os comenté anteriormente, en la que nos dice los distintos tipos de barreras que nos propone el mercado actualmente. Seguro que hay muchos más, estos han estudiado estos sistemas.
en los que nos indica la efectividad de los mismos y el precio aproximado por metro cuadrado. Dentro de estos precios está incluida la mano de obra y el material. Como vemos, pues dependiendo del tipo de barrera que utilicemos, pues tenemos diferentes precios. Entonces, intentaremos siempre buscar el que nos dé la mayor efectividad al menor coste, pero esto pues solo lo podremos conseguir en ciertos casos. Tendremos que estudiar cada caso en concreto para ver qué sistema es el que nos permite instalar en cada una de las edificaciones. En este caso veis que tenemos una variabilidad muy grande en cuanto a efectividad. Esto viene dado porque depende del estudio que escojamos. En el caso español, ¿por qué se ha recomendado que en la zona 2 se utilice la barrera de protección? Porque según los estudios del Consejo de Seguridad Nuclear, ellos han visto que la efectividad de la barrera es muy alta. ¿Por qué tenemos unas efectividades muy bajas? Porque este tipo de sistemas, como os decía antes, son difíciles de instalar y si no se instalan bien nos pueden provocar muchos problemas. Pasamos ya al sistema de espacio de contención ventilado. Dentro de este sistema tenemos varias soluciones. Principalmente, este sistema se compone de cámaras de aire. Las cámaras de aire se pueden realizar de varias maneras. Tendríamos cámaras de aire horizontales, cámaras de aire verticales o mediante locales no habitables. Todas estas imágenes, como os digo, salen de la guía del código técnico y vienen muy bien explicadas cómo se deben de realizar y en qué casos son más efectivas. El código técnico, de todas formas, nos dice que siempre debemos comprobar experimentalmente la eficacia de las soluciones que hayamos realizado. En cuanto a las cámaras de aire, ¿qué ventaja tienen? Pues que podemos utilizar este sistema y utilizar a priori una ventilación natural, cuando no sabemos cuál es la concentración inicial que tenemos de radón. Con la ventilación natural, los costes son mucho más baratos, lo vamos a ver después en el resumen de costes, pero la eficacia es un poco menor. Como decíamos antes, siempre vamos a intentar eso, ir a una relación beneficio-coste lo más ventajosa posible. Esto nos permite que si al final, después de instalar este tipo de barreras de protección, vemos que la concentración sigue siendo muy alta, tenemos una manera muy sencilla de aumentar la efectividad de ese sistema de mitigación colocando una ventilación artificial. Aquí os pongo otro ejemplo de otras guías, que en este caso son americanas y vienen en inglés, en las que también nos dan muchos detalles de cómo deberían de ser las barreras. En el código técnico también nos dice cuáles son las aberturas mínimas que deberían de tener estos espacios de contención ventilada. No los he puesto aquí porque esos los podéis revisar vosotros mismos, pero ya os digo que tenemos muchas guías en las que nos dicen, nos dan mucha información de cómo instalar los distintos sistemas. En cuanto al espacio de contención ventilado, el resumen que hemos extraído de la guía de Extremadura es este que veis aquí. Nos vamos a fijar lo primero que tenemos tres tipos de solución. Sería mediante local no habitable, forjado sanitario o solera ventilada. Como decíamos al principio, nos da siempre la opción de ventilación natural y ventilación mecánica. Como vemos en el caso de la ventilación natural, la efectividad siempre es mucho menor. Pero esto nos da la salida a que podemos probar en un inicio con la ventilación natural y si vemos que esta no es suficiente, pasarnos a la ventilación mecánica. ¿Qué problema tenemos con la ventilación mecánica? Pues que aumenta, como veis, el coste y además con la ventilación mecánica, como decíamos al inicio, vamos a tener problemas de mantenimiento de sus sistemas mecánicos y puede haber problemas de ruido y demás. Entonces siempre vamos a intentar que la ventilación sea natural. Pero en el caso en el que tengamos problemas de concentración, tenemos una solución relativamente sencilla para mejorar esas concentraciones. Como dijimos anteriormente,
Si os fijáis, la diferencia que tenemos aquí, antes eran espacios no habitables, los de contención ventilado. En cambio ahora habrá casos muy concretos en los que tengamos que hacer ventilación de espacios habitables. El caso típico es la garita, por ejemplo, de un garaje. Un garaje es una extensión muy grande que si tuviéramos que aplicar un sistema de mitigación de radón en ese espacio nos sería muy costoso. Y en cambio la garita, que es un espacio habitable y tenemos que proteger frente a altas concentraciones de radón, es un espacio pequeño. Entonces, en este caso, sería uno de los pocos en los que sí sería bueno hacer una ventilación dentro del propio espacio y no evitar que el radón entre al espacio inicialmente. Para esto tenemos aquí dos soluciones, que uno sería ventilación de ese espacio, cumpliendo el HS3, y otra solución que también nos proponen sería la creación de una sobrepresión en ese espacio habitable. Esto también está contemplado en las fichas que os mencionaba en el código técnico de la edificación. Por último, el sistema que nos propone el código técnico es la despresurización del terreno. ¿Esto qué quiere decir? Lo que vamos a hacer es crear una diferencia de presiones debajo de la vivienda para que el radón que se encuentra justo debajo de la vivienda, que es el que es susceptible de entrar dentro de nuestro edificio, sea el menor posible. Y creamos una presión en la que el radón le sea más fácil salir por los lados adyacentes de la vivienda. Para realizar esto, lo que vamos a hacer es utilizar arquetas o tubos perforados instalados en una capa de relleno granular que favorezcan la circulación del aire. Esto lo que estamos haciendo es darle una salida fácil al radón por fuera del edificio. En este tipo de sistemas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues lo primero son las bocas de expulsión. Siempre vamos a intentar colocarlas sobre cubierta, es decir, que el radón pase a través de nuestra vivienda y salga por encima de la vivienda, no que se quede a ras de suelo, porque si no podría volver a entrar a la vivienda. En el caso de edificios existentes, este sistema puede ser complicado de instalar, porque esto tiene que estar hecho en los cimientos. Entonces, nos dice el código técnico que lo que podemos hacer es, en vez de colocar un sistema de despresurización debajo de la vivienda, uno que sea al lado de la vivienda. Esto va a provocar que el radón que está debajo de la vivienda encuentre una barrera para entrar a través de la vivienda y en cambio encuentre una salida fácil al lado de la vivienda. Por último, también nos indica cómo debemos de realizar la capa de relleno. La capa de relleno debe estar siempre conectada sin discontinuidades para que el radón tenga siempre una salida fácil al exterior. Igual que hemos visto en los anteriores sistemas de mitigación, nos dicen que la eficacia del sistema se debe comprobar experimentalmente una vez ya instalado este sistema de mitigación. Y que cuando sea necesario, en este caso también nos permite disponer de una ventilación mecánica, como veíamos en el caso de la boca de expulsión, puede ser mediante ventilación natural, o si vemos que no es suficiente, pues entonces acudiremos a una ventilación mecánica que ayude a ese radón a ser expulsado. Aquí vemos un resumen de las soluciones propuestas en la guía de Extremadura. Como os decía, en el código técnico nos propone la despresurización del terreno, pero también lo que podemos hacer es la presurización del terreno adyacente, que es un poco lo que hablábamos en el apartado anterior. Como veis, pues los precios son similares de uno y otro, lo que pasa que dependiendo de si lo podemos hacer desde un inicio, será más sencillo hacer la despresurización justo debajo del terreno o la presurización al lado del terreno. Ahora ya pasamos a los productos de construcción. En este caso, debemos tener en cuenta que todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de protección frente al radón deben de ser los especificados en los apartados anteriores. Como os digo, cuando vayan saliendo nuevas soluciones, se podrán también implantar siempre y cuando estén demostradas su eficacia.
Por lo tanto, no nos tenemos por qué limitar a la legislación vigente, porque esto, como decimos, pues me imagino que irá evolucionando rápidamente, pero lo que sí nos dice la legislación es eso, que tienen que estar probados esos sistemas. En cuanto al proyecto de construcción, pues en el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control para la recepción de los productos. En este caso, tenemos que tener en cuenta que todo material que vayamos a utilizar para un sistema de mitigación debe tener unas condiciones mínimas. Esas son que el producto que nosotros utilicemos finalmente coincida con el que se dijo que iba a ser en el pliego de condiciones del proyecto. Deben disponer de la documentación que exige la legislación y deben de estar bien caracterizados con las propiedades mínimas que exige una barrera de mitigación al radón. Y además deben de estar respaldados mediante ensayos. En cuanto a la parte de construcción, pues parecido con los materiales. Todos los sistemas de mitigación de radón que utilicemos deben de aparecer en el proyecto, deben tener el control de materiales que hemos hablado anteriormente y, como decíamos, todas las medidas que utilicemos deben de ser verificadas después de haber sido instaladas. En cuanto a las condiciones de ejecución, pues también tenemos que tener especial cuidado, sobre todo, como os decía, en el caso de los sistemas de barrera, deben de estar realizadas por personal competente que realmente sepa cómo instalar esos sistemas, porque un sistema mal instalado puede provocar que no obtengamos el resultado deseado. Y en cuanto a las características técnicas de los productos, deben de cumplir los mínimos que se especifican en la legislación. En cuanto al control de la ejecución, todo debe de estar realizado mediante un proyecto y autorizado por un director de obra, y cualquier modificación debe de quedar reflejada en dicho proyecto. Esto es muy importante en el caso en el que, por ejemplo, nosotros de inicio hemos pensado en utilizar un forjado sanitario con ventilación natural, pero finalmente vemos que necesitamos mejorar esa concentración de radón y finalmente utilizamos un sistema de ventilación mecánico. Todas las modificaciones deben de quedar documentadas. Y por último, en cuanto al control de la obra terminada, pues debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte 1 del Código Técnico de Edificación. Como decíamos, a la hora de elegir el tipo de sistema que vamos a utilizar, es muy importante tener en cuenta el mantenimiento de los distintos sistemas. Aquí vemos el plan de mantenimiento de cada uno de los sistemas. Siempre vamos a intentar buscar aquellos sistemas en los que el plan de mantenimiento sea lo más sencillo posible, que sería, nos fijaríamos en la operación del sistema, y después nos fijaríamos en la periodicidad. Cuanta menos periodicidad requiera el mantenimiento de cada uno de los sistemas, pues será mejor para el usuario, porque se puede despreocupar y además abaratar costes. Ahora pasamos a la determinación de concentración. Este apartado es precisamente en el que nosotros ofrecemos nuestros servicios principalmente. Para determinar la concentración de radón, lo primero que tenemos que hacer es un muestreo en el edificio. Para ello, lo primero que tenemos que elegir es el número de detectores, sabiendo dónde hay que ponerlos y cómo. En cuanto a la determinación del número de detectores, tenemos que tener en cuenta que los detectores se van a colocar principalmente en aquellas estancias que estén en contacto con el suelo. Esto nos va a producir que el número de detectores que escojamos sea diferente para una vivienda unifamiliar que para una vivienda residencial de adosados o en un edificio. En el caso del edificio vamos a necesitar en respectivo menos cantidad de detectores porque tenemos menos zona de suelo en contacto directo con la entrada del radón.
En cuanto a las zonas de muestreo, tenemos que tener en cuenta el tipo de vivienda que consideremos. Tenemos muchos tipos de vivienda. Lo primero que tenemos que saber es que bajo rasante, en cada una de las plantas en las que existan locales habitables, esto es muy importante, tenemos que colocar un detector para saber cuál es la concentración en esos locales habitables. En el caso en el que tengamos edificios, como vemos aquí, en el que el suelo no es regular, sino que hace una caída, tendremos que poner detectores en esas habitaciones que están bajo rasante y también en aquellas que estén en contacto con el suelo, aunque ya hayamos estudiado la vivienda inferior. Cuando tengamos, en cambio, edificios que están sobre locales no habitables, donde colocaremos los detectores será directamente en la primera planta que esté en contacto con aquellas estancias bajo rasante, como vemos en este caso. En el caso de edificios, que sería la imagen que vemos aquí, vamos a colocar un detector siempre en aquellas zonas que están bien bajo rasante o en contacto con el suelo, y además en las zonas superiores pondremos un 10% de detectores e intentaremos que no coincidan todos en la misma vertical, los iremos poniendo en distintas verticales. En cuanto a la delimitación de zonas de muestreo, no es lo mismo muestrear una habitación pequeña que una habitación más grande. Entonces, dependiendo de las dimensiones de la habitación, pondremos un único detector o varios detectores siguiendo las recomendaciones del código técnico. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo ubicaremos esos detectores. Lo primero, tenemos que hacer una localización de los detectores que sea representativo de las estancias donde la permanencia de las personas sea más elevado. Un ejemplo sería en una casa unifamiliar, por ejemplo, que en la estancia baja tengamos un salón, una cocina, un baño y una habitación. En ese caso solo ubicaremos detectores en el salón y en la habitación porque es donde las personas que van a habitar en esa casa van a estar más tiempo. Y en cambio en la cocina y en el baño no sería necesario ubicar detectores, porque además que tienen una ventilación especial ese tipo de estancias, normalmente las personas no están mucho tiempo en ellas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la ubicación exacta de los detectores dentro de esas habitaciones, que luego veremos en detalle cómo será. Y por último, en el informe haremos un esquema gráfico de dónde se han ubicado cada detector y por qué. Ahora vamos a ver, en el caso de la medición, quién puede realizar esas medidas. En el código técnico nos dice que tiene que ser una entidad de medida adecuada. ¿Qué es una entidad de medida adecuada? Pues nos dice que es una entidad de medida que realice la estimación del promedio anual. Esto quiere decir que si nosotros compramos un detector, como los que vimos al inicio, eso no es una entidad de medida adecuada. Una entidad de medida adecuada es aquella que nos haga el promedio anual. Además, la entidad de medida debe estar acreditada por la norma 17.025 y cumplir con el Real Decreto 410 de laboratorio de ensayos. También nos dice que si el sistema de medida requiere de instalación, debe ser la entidad de medida el que instale ese aparato. Han hecho un inciso diciendo que también es posible que si la entidad de medida proporciona unas normas escritas y claras al usuario, puede ser el propio usuario el que realice la instalación de esos detectores. En cuanto a la instalación de los detectores, suele ser bastante sencilla, pero hay que tener ciertas cosas en cuenta. Aquí vemos, por ejemplo, que el detector no lo podemos colocar ni muy abajo ni muy arriba de la estancia. Tiene que estar a la altura media, que es a la altura a la que normalmente estarán respirando las personas que habiten en la habitación. También nos dice que no puede estar dentro de armarios y demás, porque eso no sería una medida representativa de la concentración que se produce en la habitación.
Dice también que no puede estar colocado en zonas donde existan corrientes de aire, es decir, no pueden estar cerca ni de ventanas ni de puertas y que tampoco deben de estar cerca de fuentes de sol, que sería en este caso también la ventana, o de calor, que sería el caso de radiadores o sistemas de ventilación. También nos dice que hay que saber muy bien qué tipo de detector estamos utilizando y en qué zona lo estamos usando, porque hay algunos detectores que son muy dependientes de la temperatura y de la humedad. Entonces, pues vamos a tener que tener ciertas precauciones con ellos. Por lo tanto, la ubicación adecuada en esta habitación para colocar el detector sería en una zona que esté alejado de puertas y ventanas, a una altura media y lo más en el medio sin perturbar el uso de la habitación. También nos dice cuáles deben de ser las condiciones durante la exposición. En este caso, distingue cuando estemos en edificios en los que estén ocupados, entonces nos dice que tendremos que utilizar el régimen habitual de ocupación. Esto quiere decir que no tenemos que tener ni siempre las ventanas abiertas o cerradas, por ejemplo, y que los sistemas de mitigación frente al radón deben de estar en funcionamiento. Cuando en cambio el edificio no esté ocupado, pues lo mismo, nos dice que se mantendrán las condiciones de edificio cerrado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que precintar puertas y ventanas? No, pero tampoco podemos dejar abierto de forma intencionada las puertas del edificio. Deben de estar el mayor tiempo posible cerradas para intentar limitar como si el edificio estuviera ocupado. Normalmente en los edificios ocupados procuramos tener las puertas cerradas. En cuanto a la exposición de detectores, nos dice el código técnico que para que la medida sea representativa debe ser un mínimo de 2 meses. Pero ¿cuándo vamos a elegir esos 2 meses? Pues también nos dice que en edificios en zonas climáticas de invierno C, D o E vamos a intentar que sea en la temporada de calefacción. Como vimos inicialmente, la temporada de calefacción se corresponde con la temporada de invierno, que es cuando hemos visto que tenemos concentraciones más altas. Esto siempre nos va a dar una imagen de la situación más desfavorable y entonces nos va a decir que si estamos en esa situación desfavorable por debajo de los niveles de referencia, querrá decir que estamos dentro de lo que nos dice la ley. En cuanto al análisis de detectores, cuando hagamos la medición, deben de estar muy bien documentados. Todo detector debe llevar su código identificativo diciendo dónde está ubicado. Además, la entidad de medida debe dar la concentración media de radón durante el periodo de exposición. Y luego vemos aquí que las medidas todas tienen que venir con una incertidumbre expandida y el factor K. Ahora vamos a ver qué es este factor. Además, es muy importante que durante el análisis de detectores sepamos exactamente qué tipo de detector estamos usando. Aquí, en este caso, me imagino que todos recordaréis la serie de Chernobyl, que la hemos visto hace poco, en la que, como no sabían muy bien cómo utilizar los detectores, decidieron que el límite que la radiación que estaban midiendo era de 3,6 Roentgen. Esto no era verdad, era el límite de detección de su aparato y realmente estaban teniendo 15.000. Entonces, para que no nos ocurra lo mismo con nuestros detectores, pues tenemos que decir cuál es ese límite. En cuanto a la estimación, aquí entra en juego el factor K que hablábamos antes. Cuando nosotros realizamos una medida de 2 meses, estamos haciendo una medida muy corta, cuando realmente tenemos que hacer el promedio anual. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas que vemos aquí, no las vamos a ver en detalle, pero hay cosas que durante la medida van a hacer que nosotros apliquemos un factor que sea multiplicativo o que divida el valor que obtenemos, que son todos estos que vemos aquí. Aplicando esos factores que hemos visto, pues entonces vamos a decidir que la medida que hemos obtenido con nuestro detector durante esos 2 meses es representativa o no del promedio anual.
o ahí en ese caso decidiremos si el promedio anual va a ser mayor o menor de la medida obtenida en esos 2 meses. Por último, en el caso de una entidad de medida reconocida, lo que os va a dar es un informe de resultados con todos estos apartados que veis aquí. Es lo que decimos, podéis comprar un detector en internet, hacer vosotros mismos las medidas, pero el código técnico os va a pedir además que hagáis todas estas cosas que vemos aquí. En el caso, como os decíamos, de contratar una UTPR, sabéis que todos los informes que dé ese tipo de empresa va a estar regulado por el Consejo de Seguridad Nuclear y entonces es como un certificado C. Vais a saber que todo es correcto y en base a la legislación vigente. Ahora ya os dejo con mi compañero que os explique un poco qué es lo que hacemos nosotros y cuáles son los precios que tenemos. Bueno, pues ya un poco para acabar y antes de que nos podáis consultar un poco alguna dudilla que os haya surgido, pues como contactaron con nosotros desde el colegio y tenían un poco de dudas de cuánto podría costar, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, nosotros le hemos elaborado pues en colaboración con ellos 2 supuestos en los que este procedimiento que nosotros hacemos para realizar las medidas de radón y cumplir con la legislación, pues es el que llevamos a cabo. Nosotros inicialmente lo que les hemos propuesto es que podríamos dar un asesoramiento previo, que damos un asesoramiento previo en las medidas que se pueden llevar a cabo según lo que hay vigente en el mercado. Nosotros no somos especialistas en instalación, pero nosotros sí que conocemos las medidas, sí que conocemos su efectividad, tenemos recogido pues, de dónde salen, por qué, y nosotros podemos asesorar en qué medidas podéis usar en cada caso. Cada caso es un mundo. A lo largo del desarrollo de las obras, del proyecto, pues nosotros lo que elaboraríamos es las condiciones del estudio que tiene que llevar ese proyecto para que cumpla con las medidas exigidas por la ley. Esas medidas se tienen que realizar al finalizar la obra. Como acabamos de decir, las medidas tienen que ser mínimo de 2 meses. De 2 meses no podemos hacer otra cosa. O sea, la ley nos exige medir mínimo 2 meses y lo que sí que nos permite la ley es que las medidas se pueden realizar con vivienda ocupada. Entonces, se puede entregar la vivienda o el proyecto se puede entregar y nosotros durante los 2 primeros meses estar realizando esas medidas. Una vez finalizadas las medidas, se emitirá el certificado de concentración de radón promedio anual. En la mayoría de los casos, si inicialmente se han puesto unas medidas adecuadas de protección, los resultados normalmente serán adecuados. Si se superan los niveles de referencia, pues a partir de ahí habrá que aplicar medidas de remedio. No es lo normal, pero en todos los proyectos pues supongo que os podrá pasar un poco de todo. Entonces, los 2 supuestos que hemos hablado con el colegio, con el CAD, han sido para viviendas unifamiliares de hasta 400 metros construidos. Nuestro servicio vendría a costar 600 euros más IVA y el otro supuesto sería para edificios hasta 3.000 metros cuadrados construidos, que el coste sería de 3.500 euros más IVA. Son supuestos genéricos y luego cada proyecto, pues podéis tener proyectos específicos, que es plantearlos, ver cuántos equipos de medida y cuánto nos puede costar desarrollar ese estudio y valorarlo. Y por último, pues bueno, si deseáis ampliar formación o información, en breve dispondremos en el aula virtual de un curso. Nuestros cursos los intentamos que cumplan con los requisitos del FUNDAE, de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para que sean cursos bonificados. Si alguno estáis interesados, pues con poneros en contacto con nosotros, en cuanto lo tengamos colgado en el aula virtual, os informaríamos.
Y nada, cualquier cosilla que necesitéis, pues ahí tenéis nuestros datos de contacto, la página web de la empresa, mi correo directo personal y el teléfono. Cualquier cosa que necesitéis, pues nos lo podéis pedir. En principio, estamos. No sé si tenéis dudas, cómo lo soléis resolverlo el tema, no sé si devolver a José Manuel. Pues a ver, o sea, Pero si alguien quiere hacer alguna consulta por el chat o directamente que active el micrófono y haga la consulta, como veáis. En el chat no veo por ahora ninguna consulta. Hola, buenas. Hola, buenas. Teniendo Hola, problemas mira, con la sí, conexión. ¿se me Sí, escucha? hola. Soy Carlos Palencia. Hola. sí, Sí, les Ah, escuchamos. a ver, no sé si es el sitio indicado. Bueno, Sí, sí, soy adelante. un arquitecto de aquí de Toledo que, bueno, tengo algunas dudas que ya se me han ido surgiendo estudiando un poco el código técnico y a lo mejor algunas son de carácter, cuestiones constructivas y otras de responsabilidad. Si queréis, empiezo por hablar de la responsabilidad. Pero por lo que he entendido, el código técnico dice que los técnicos son los que dirán cómo se medirán y demás conforme al anexo correspondiente. Claro, yo en los últimos proyectos que estoy haciendo, pues meto directamente una partida de medición como la que puede hacer su empresa. Lo que, claro, a mí se me escapa como esa medida empieza justo después de que nosotros finalicemos la obra. ¿Quién es el responsable luego, después de 2 meses, de justificar que eso funciona? Y si no funciona, ¿quién tiene que notificar a quién? Estoy un poco perdido en ese sentido de cómo debo actuar profesionalmente. A priori en el código técnico, como hemos visto durante la presentación en la fase de construcción, nos dice que en el proyecto tiene que aparecer reflejado qué medidas de mitigación se han adoptado y un poco la justificación de las mismas. Entonces entiendo que es, como decíamos, el responsable será el director de obra, el responsable de decir por qué se han tomado esas medidas de mitigación y después, como decíamos, cada una de las medidas de mitigación tienen que estar verificadas experimentalmente, por lo tanto entiendo que es el director de obra, mediante el proyecto, el responsable de la toma de decisiones. Ya. Entonces, digamos que amplía nuestro periodo de responsabilidad, emitimos un certificado final de obra, procedemos a realizar las mediciones y luego, después de 2 meses, cuando ya tengamos los resultados, volver a comunicarnos con el cliente y decirle, oye, mire usted, pues que sí cumple, no hay problema, o no cumple. Aumentemos el caudal de ventilación, por decir algo. Entiendo yo que tienen que ir por ahí las actuaciones, pero bueno. Sí, Ya. Es que el problema es los 2 meses de medida, eso no te los quita nadie. Puedes no entregar el proyecto para después de 2 meses, pero creo que no es lo lógico. Hombre, o sea, como bien habéis dicho, que se permiten las mediciones con estando habitada la vivienda, con un uso, porque es que normalmente, pues claro, cuando se entrega una vivienda o un autopromotor termina su casa, pues lógicamente, pudiendo legalmente, se quiere meter enseguida. Evidentemente, el problema es cómo organizar nosotros. O sea, evidentemente ya no me meto en el aumento de costes que nos puede conllevar a nosotros o tal, pero bueno, ¿hasta dónde podríamos decir? Oye, pues mira, nosotros damos de órdenes al promotor de que haga esas medidas, que las contrate él, nosotros lo ponemos en el proyecto, usted tiene que realizar estas medidas contratando una empresa especializada. Y a partir de ahí ya, pues ellos, digamos, tendrán que, no sé, comunicarnos a nosotros como promotores de los resultados y a nosotros como arquitectos, y nosotros, si no cumple, pues indicarle las medidas oportunas. Me pierdo un poco ahí, pero bueno. no, como el papel lo aguanta todo, lo han puesto así en la legislación, que queda muy Sí, bonito, y no han pensado en la aplicación práctica. Pero exactamente. lo que pone el papel es eso. Luego, Eso, ¿cómo lo regulen? Pues en España pasa muchísimo que nos piden la luna en la legislación
Y luego la realidad es que no tiene nada y que Sí. no se hace nada. Esa es exactamente la percepción que he tenido yo después de leerlo y de estudiarlo un poco. Y luego una duda ya de constructiva, espero no alargarme mucho, es, claro, una zona 2 exigen las dos cosas, exigen Sí, la barrera de recordar. protección y en este caso vamos a poner una solución sencilla de, bueno, no, pues, a ver, un segundito. Espacio A ver, un segundito, que se me ha ido de la cabeza. Tal vez un forjado sanitario o Exactamente, la duda es con el forjado sanitario. Claro, un forjado sanitario ventilado en una zona 2 tienes que poner también la barrera de protección. ¿Dónde pongo ahí la barrera de protección? Hacemos una nivelación con los muros, levantamos la vivienda, ese espacio de forjado sanitario le ventilamos conforme a las necesidades correspondientes. ¿Dónde pongo ahí la barrera? ¿Encima del forjado luego después? Sería antes de la entrada a la vivienda. Claro. Sí, pero entonces antes de la entrada es por debajo del forjado, con lo cual es como que queda colgada la lámina ahí, que No, imposible de trabajar. debe ser posterior al forjado. El forjado Posterior al sería, forjado. entendemos que el forjado sanitario ventilado tendría que ser la primera zona de contención, Sí, y luego ya. porque está bien lo de tener un forjado sanitario ventilado si al final tienes altas concentraciones dentro, ese forjado sanitario que está ventilado naturalmente podrás aplicar a lo mejor ventilación artificial y te podrás aplicar una medida de remedio sin Sí, tener entiendo. que tocar mucho el edificio. Eso está bien. Y luego, posteriormente a ese forjado sanitario, debería venir la barrera. Además, Claro. considero que, claro, el forjado sanitario, si está en contacto con el suelo, vamos a tener que poner más metros de barrera de protección, porque por los laterales, dependiendo de cómo sea el forjado sanitario, los laterales que están en contacto con el suelo también deben de estar con barrera. En cambio, si lo ponemos la barrera directamente sobre el suelo del edificio, por encima del forjado, pues tendremos menos metros. Entendido, entendido. Y luego llega la última parte, ya como comentario, claro, si se utiliza un sistema de presurización del terreno con una solera, con un encachado y tal, esto, claro, tiene que tener una ventilación mecánica funcionando 24 horas al día. Claro, No tiene por qué. eso, Podemos tener una ventilación que no sea mecánica, puede ser una ventilación natural y solo si no conseguimos el efecto deseado, entonces sí aplicar vale, a una ventilación forzada. Porque al poner las tuberías, la arqueta nos hace, y los tubos de la arqueta nos hace efecto chimeneas y entonces sí, a priori saldrá de forma natural el radón por ese conducto. Si de vemos acuerdo. que la expulsión de los gases no es suficiente, entonces sí le ponemos una ventilación forzada para hacer que sea mucho más efectivo. Vale. Sí, bueno, hice en mi casa hace ya 10 años y yo evidentemente no estaba en vigor esta normativa, pero yo ya conocía el tema y me informé un poco al respecto. Y yo hice un sistema muy parecido al que ahora marca la norma. No puse una barrera de protección, que no es nada más que una lámina plástica bien solapada y bien sellados los conductos. Y luego puse unos tubos ranurados por toda la solera, conectados todos a un tubo de ventilación a cubierta que hace ese efecto chimenea. Hasta ahora no lo había probado, la verdad, pero con todo esto ya me he animado y la verdad es que hace poco me hice con uno de los aparatos estos que habéis puesto de medición al principio, Sí. un AirThings Wave de segunda generación. Y bueno, estoy relacionando las medidas que son ahora llevo 3 semanas. Y la verdad es que con ese sistema que tengo yo de los tubos ranurados, la solera y la lámina plástica, una ventilación normal de una vivienda, no estoy haciendo nada especial, sí que estoy en medias de unos 40-50 becquerelios. Mi duda también, bueno, evidentemente en principio me deja más tranquilo, pero también la duda es si esos sistemas, aunque sea para un tanteo, evidentemente no es un sistema como una medición como la puede hacer ustedes ni de lejos. Pero esos aparatos tienen su cierto. Yo entiendo que no podemos fiarnos mucho de ellos, pero Pues sí. Pues Esto viene como siendo referencia. sí,
Viene siendo como ahora con los test de antígenos, por ejemplo, tú te puedes hacer Sí. un test de antígeno que compras en la farmacia o una PCR. Ya, Cuando quieras viajar o quieras algo oficial, no te va a valer el test de antígeno. ya, eso es, sí, sí, Cuando por quieras supuesto. viajar y quieras hacer algo oficial, necesitas la PCR. Pues esto es lo Entiendo. mismo. Es una Sí, sí, medida evidentemente técnica, sí. pero bueno, que no es válida, o sea, que no los equipos dan resultados reales. Vale, sí. Que sean exactos es lo que ya, pues bueno. Vale, sí. Y que evidentemente no tiene ninguna validez legal ni de cara a la justificación del código técnico. Bueno, disculpe tanta pregunta. Muchas gracias por todo. Me ha quedado todo muy claro. Un saludo. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, hay una en el chat que pregunta Jesús Elvira que si los geotécnicos deben contener alguna indicación sobre la concentración de radón en el terreno. Si están preparadas las empresas geotécnicas o de geotecnia o- Vamos a ver, no sé, yo tampoco, nosotros no queremos entrar en la polémica de quién es una entidad de medida o quién no es una entidad de medida. Por eso yo al inicio de la exposición he explicado que el Consejo de Seguridad Nuclear es el máximo organismo regulador. Ellos autorizan a ciertas empresas que ellos se encargan de que su capacidad sea adecuada para realizar las mediciones y nosotros somos una UTPR autorizada, con autorización del Consejo y fuera de eso nos desentendemos. No quiere decir que otra empresa no sepa hacer las medidas, no pueda hacerlas o no pueda usar un dispositivo acreditado 17025. Pues poder se puede, pero de ahí a que esa medida sea exactamente lo que dice la legalidad, no lo sé, no lo sé. Yo sí que puedo asegurar que toda empresa que autorice el Consejo de Seguridad Nuclear va a dar medidas según lo que marca la ley. Sí, en principio, yo creo, o sea, que más o menos lo que habéis comentado vosotros y lo que comentamos nosotros en la jornada era, o sea, que el mapa que nos muestra es una situación muy concreta, de unas medidas muy concretas en una época muy concreta y que pueden variar a lo largo del tiempo. Que hay terrenos que pueden tener concentraciones de radón según sus características geológicas, sí, pero eso no indica que ese terreno pues vayas a tener concentración de radón o no. O sea, que al final hay que ir a unas mediciones alargadas en el tiempo para que te den una visión real de si tienes problemas de concentración con el radón o no. De hecho, el código técnico te pide una medida de proyecto finalizado porque lo que te interesa es saber qué hay cuando va a haber gente dentro. Entonces, lo que haya en el suelo te puede dar una orientación, pero lo que interesa es la medida finalista. Un caso particular que siempre se estudia en todos los cursos de radón es, por ejemplo, un suelo de granito. El granito tiene una alta concentración de uranio, pero que sea muy compacto, va a tener concentraciones bajas de radón, porque al ser muy compacto, el gas no va a salir con facilidad de ese suelo que es granito puro, que es compacto. En cambio, puede ocurrir un suelo que tenga mezcla de otro tipo de materiales que no sea tan compacto, pero no tenga tanta alta concentración de radón, produzca mucho más radón, porque por la difusión de los gases al gas le sea mucho más fácil salir. Entonces, pues es que hay que tener muchas cosas en cuenta. No nos vale solo con saber qué es lo que hay debajo, sino que también tenemos que saber cómo es la salida de esos gases. No sé si con eso más o menos. Mm, Es que sí, es complicado, es complicado. Sí, es complicado al final. Han A ver, caracterizado un poco las zonas, pero que es que en cualquier lado puedes tener en una zona 2, puedes tener riesgo bajo y por lo que sea en un punto concreto, y en una zona así que no esté ahí calificada, pues puedes tener riesgo alto. Puedes tener una beta
con una alta concentración de este tipo de material, O picar en algún de lado. uranio, que te produzca que en un municipio que todo el resto del terreno no tenga altas concentraciones de radón, justo tú edificas encima de esa veta que sí tiene altas concentraciones de radón y tu casa esté expuesta a esas altas concentraciones. Sí, sí, respecto a la guía, o sea, también hablaba pues, de la complicación de los terrenos, si el terreno es homogéneo, si es heterogéneo, o sea, si es permeable, si no, cuándo es bueno y cuándo no, o sea, que no hay respuestas fáciles, o sea, que depende mucho del terreno y de todo lo que Por eso piden la medida pasa final. alrededor, claro. A ver, ahí hay otra consulta que es en proyectos de muchas viviendas iguales, hay que testear todas las viviendas. Entiendo que pregunta, por ejemplo, en una promoción de adosados. Es lo que hemos planteado. Evidentemente, lo que dice el código técnico es medir en todas las estancias que están en contacto con el suelo. En proporción, una promoción de adosados con un edificio pues va a tener muchas zonas más en contacto con el suelo y debería medirse individualmente cada adosado. Pero es verdad que, por ejemplo, en una vivienda unifamiliar tendríamos que utilizar un dispositivo obligatoriamente en la primera planta, o sea, la planta que está justo sobre la rasante. En cambio, en un residencial de adosados podemos aplicar ese 10% en la primera planta. Entonces, sí tendríamos que medir en todas las plantas bajas de todos los adosados, pero no en todas las plantas, en las primeras plantas de todos los adosados. Perfecto. Ese caso Pues no sería sé una situación intermedia que habría que estudiar y depende, no es lo mismo una promoción de 10 adosados que una de 3. Entonces ese sería un caso particular que habría que estudiar aparte. pues no sé si hay alguna consulta más. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Sí, A ver, adelante. parece ser entonces que con el radón tenemos un pequeño problema, que una cosa es la teoría que pueda ir en el proyecto, que los cálculos puedan salir bien, y que luego en la práctica, al hacer las mediciones, pues el resultado no esté dentro de los límites. Ahí se presenta entonces un pequeño problema de responsabilidad o no. Porque si has dado el final de obra, te encuentras con que hay que hacer algo más y quién paga ese algo más que haya que hacer. Y según lo complicado que sea de implementar alguna medida más para que al final cumplan en las mediciones, en las medidas reales de obra ya terminada. Y si, como decían los expositores, se hace el final de obra después de que se han hecho las mediciones, pues eso me imagino que va incluido dentro del coste de la obra y es un incremento que se le produce al cliente que se ha fiado de un proyecto en el que los cálculos iban bien, cumplían con la norma y luego la realidad es otra. Se puede dar este caso por la complejidad de algunos suelos, como decíais, que dejo una beta o cualquier cosa de esas y te dé una realidad distinta a la teoría. Ahí está un pequeño problema que se puede plantear y me imagino que puede ser habitual o a lo mejor no es muy habitual y bueno, se produce en pocas ocasiones. ¿Qué opinas? Lo normal es que si se han aplicado correctamente las medidas de protección, está estudiado y está aprobado, que cumplirás con lo que requiere la ley. Eso es lo normal. Se va a poder dar casos de que como las medidas son a posteriori, pues luego sale que el nivel de referencia es superado. Pero lo normal es que aplicando las medidas de protección que se recomiendan, estén niveles bastante más bajos de los que marca como límite de referencia. Eso es lo normal. Hombre, lo que ha contado el compañero que ha medido en su casa, pues parece que es esperanzador, que tomó unas medidas más o menos normales, bien estudiadas y bien implementadas, y le daba 40 y algo, me parece que ha dicho. Cuando Eso es lo normal. O sea, eso da una cierta tranquilidad, pero se podría dar el caso, me imagino. Que bueno, que luego las medidas de 101, 102, y dice uno, ¿y ahora qué hacemos? Y se pueden aplicar barreras de protección en el suelo y por lo que sea en la construcción toca a alguien que no sabe el suelo, lo raja y a lo mejor es que se puede dar, pero que lo normal es que si las medidas de protección están bien aplicadas, pase lo que ha dicho el compañero, que tenga unas medidas, o sea, unos niveles bastante bajos.
Ahí la única salida que tenemos es lo que hablábamos de la ventilación forzada, tanto en espacio de contención ventilado como despresurización del terreno, que no requiere de mucha acción. de mucha acción. Tenemos siempre esa salida, por eso siempre intentaremos utilizar ventilación natural para que si al final necesitamos un extra, podamos aplicar esa ventilación mecánica. Claro. Y colocar la barrera encima del forjado, pues sí, parece una buena medida. Pero incluso se podía pensar en algún suelo, una pregunta al respecto, ¿se podría pensar en algún suelo plástico continuo que también funcionara como barrera? Aunque No todos los plásticos funcionan como barrera frente al radón. Solo hay ciertos plásticos que sí funcionan como barrera frente al radón. Por eso decíamos que a la hora de elegir los productos de construcción tienen que ser específicos para el radón. Pero en Vita del Óbito pueden terminar inventando algún tipo de solado continuo plástico. Sí, existen. De hecho, en la guía de Extremadura que os comentaba, hay un tipo de barrera que es sistema líquido, lo denominan, y entiendo que es ese tipo de sistema al que se refiere. ¿Se ve la pantalla? No sé si se ve la pantalla. Se ve. Sí. Pues el sistema líquido. Sí. Es que... También el código técnico no limita a los sistemas existentes. O sea que lo que te dice es que si en el futuro crean un sistema que lo prueban, que se prueba en el laboratorio y que luego, una vez puesto, tú mides y da bien, pues es un sistema válido totalmente. Se terminará creando. Hombre, en principio parece un buen sistema una tela PVC o cosas así sobre el forjado que también se meta debajo de muros y sirva como barrera antihumedad. Parece que es un buen sistema. Pero bueno, el tiempo lo irá diciendo. Pero al final, a ver, o sea, creo, o sea, como ha dicho María y como os explicamos en la anterior charla, lo que hay que evitar es que llegue, cuanto menos radón llegue a nuestra vivienda, mejor. Entonces, hay soluciones que son caras, pero intentar una primera ventilación y apartar el radón por ejemplo, no quiere decir que no tengas radón en tu forjado sanitario, pero puedes tener menos. Y si tienes menos, es más difícil que entre. O sea, que realmente la mejor solución es la ventilación. Y la ventilación es algo que tenemos bastante fácil y que hemos hecho prácticamente en todos nuestros edificios. O sea, que estamos acostumbrados a trabajar con eso. El problema es que ahora aparece el radón y nos da un poco de miedo. Pero teniendo claro que la ventilación es esencial, yo creo que, a ver, pueden salir unas medidas malas, pero también por eso piden una medición a lo largo del tiempo, o sea, donde puedes tener picos altos y bajos. Pero al final tienes una media que es la que realmente vale. No por superar puntualmente el nivel de referencia estás incumpliendo y va a ser poco saludable. De hecho, lo que has comentado, los sistemas de ventilación natural o mecánica, es verdad que el ratio, por ejemplo, con ventilación mecánica de lo que se ha probado llega a niveles de efectividad del 99%. Entonces, si tú tienes una ventilación natural a la que le puedes aplicar luego la ventilación mecánica, realmente puedes estar bastante tranquilo de que vas a poder seguramente solventar cualquier problema que te surja. Hombre, parece que el mejor sistema es echar fuera el problema, que es ventilarlo. Eso se ha hecho siempre con las cámaras de aire, bueno, desde que se hacen cámaras de aire ventiladas, claro. Pero si estás en zona 2, que también tienes que colocar una barrera, pues ahí hay que pensar ya en las barreras y hacerlas. Pero al final el resultado tiene que ser el de la medición final. Entonces, tú pones lo que te marca el código técnico. Por lo que sea, no incumples. Si tienes preparado el sistema de ventilación, la efectividad que queda, que está estudiado, con eso al final va a cumplir, seguro. Te puede solventar. Sí. Gracias. A ver, hay otra pregunta que es si después de todo se acaba la obra y sale una medición alta, ¿qué tengo que hacer? ¿Levantar el suelo y recolocar la lámina? No, como decíamos, ahí aplicaríamos un sistema de mitigación de edificio existente.
Como hemos dicho, pues en la parte de despresurización del terreno siempre podemos hacer una presurización del terreno adyacente para provocar que el radón vaya hacia ese lado en vez de justo debajo de la casa, por ejemplo. Sería un sistema válido. Otro sistema válido que no sería el más deseable, pero también lo que decíamos, utilizar ventilación de espacios habitables. Entonces, hay varios sistemas que podemos aplicar en edificación existente. No es necesario desmantelar la casa. No, además la guía del Ministerio está muy centrada en actuaciones en edificaciones existentes. O sea, que realmente todos los ejemplos que hay son de intervenciones en edificios existentes. Hay una consulta que es si la propiedad se niega a ejecutar las modificaciones, ¿qué pasa? ¿Cómo? Que si la propiedad se niega a ejecutar las modificaciones, Pues sí, la propiedad son los que viven dentro, claro, porque son los que se lo llevan en el cuerpo. No sé. Nosotros, temas legales, tampoco ahí podemos ya. aclararlos, pero la verdad es que lo que hay que hacer entender es que el que va a vivir y el que va a estar dentro es el que lo gana en salud. Y cuando hemos dicho al principio de la presentación que es la segunda causa de cáncer de pulmón, está demostradísimo. O sea, está clarísimo. Y hay países que están muy adelantados a lo que nosotros estamos aplicando ahora en normativa. ¿Se les podría pedir que lo dejaran por escrito y hacerse ellos responsables? Bueno, Claro, sería se le A ver, podría, o sea, se le podría dar por escrito que se le ha propuesto las soluciones y que ellos las rechazan. nosotros tenemos siempre como documento final, cuando entregamos el proyecto, el manual de uso y mantenimiento. O sea, donde yo creo que sí, es importante dejar claro cómo se entrega la vivienda y el desarrollo de la vivienda, y yo creo que ahí es posible hacer algo. Pues a ver, ¿hay alguna pregunta más? Preguntan, a ver, Luis Fernández, Las veo en yo. vivienda entre medianeras, ¿vale la ventilación de la cámara? No entiendo muy bien esta. Luis, ¿tienes el micrófono? No entiendo bien la pregunta. Dice, viviendas entre medianeras solo puedes ventilar delante y detrás. Ahí lo que se suelen, depende de cómo hagas la ventilación. Si es una ventilación de una cámara de aire, lo que vas a hacer va a ser poner tubos para que la ventilación salga por encima de la vivienda. No sé si es a eso a lo que se refiere. Y si es de despresurización, pues siempre que apliques un sistema de despresurización, bien sea adelante, detrás o cualquier sitio, siempre que le des una salida fácil al radón, vas a coger esa salida antes que ir por dentro de la vivienda. Que creía que eran las 4 caras. No, no tiene por qué. En el caso de que esa ventilación no sea suficiente, con delante y detrás, siempre le puedes poner una ventilación mecánica. ¿Hay alguna consulta más? Una pregunta que se me acaba de venir a la cabeza. Como material de construcción, el granito parece que es uno de los candidatos a ser los más contaminantes. Utilizado como solados o chapados de interiores en aseos y cosas de esas, ¿qué peligrosidad tienen a largo plazo? Los materiales de construcción tienen una normativa propia. Hay una fórmula que solo permite X componentes de ciertos materiales radiactivos y todo lo que sea un material de construcción autorizado legalmente se puede usar. Entonces, por eso al principio también os dije que esta normativa habla de radón en terreno en contacto con los proyectos. No sé si lo tienes a mano, pero vamos.
No, os pongo aquí en la guía de Extremadura, no sé si estáis viendo en nuestra pantalla, Sí, No. a ver si... Compartir, ¿Dónde está compartir? es contenido. Esta es. Esto. Sí, compartida. Una de las cosas que nos dice es precisamente, pues aquí, mitos y realidades. ¿Tener una encimera de granito en la cocina es peligroso? Que sería lo mismo. Pues en principio no, porque es una parte muy pequeña y que aunque el granito pues tiene una alta concentración en radio, pues realmente Pero, por lo ejemplo, que aporta es muy poco. pero, por ejemplo, todo un solado interior en granito modificaría demasiado las medidas del test. No tendría por qué. Al final nosotros cuando midamos va a medir toda la exhalación de radón, o sea que el material de construcción también lo está midiendo, va a medir lo que hay en el ambiente. En principio, no sé, las normativas no tienen en cuenta de que construyas con un tipo de material, con otro tipo de material. No tendría por qué haber ningún problema. Esperemos. Entiendo que a no ser que sea, normalmente las concentraciones de radón vienen porque es el radón que viene debajo de todo el suelo, no de una pequeña capa. Si estamos en una zona en que todo el suelo es granito y además el ensolado lo hacemos de granito, probablemente tendremos unas altas concentraciones de radón, pero no tanto por el ensolado, sino por todo lo que hay debajo del mismo. Se podría suponer que como material de construcción, una vez que se ha extraído de la cantera y ya está en fabricación y exposición, almacenamiento y demás, ha ido perdiendo gas que pueda emitir. No, porque esto es Los uranio. periodos de caimiento del uranio son muy altos. Ya por tema físico, no. Está constantemente emitiendo y podría Al desintegrarse va a seguir saliendo radón. Son miles y miles de años. si hay demasiada cantidad de solado, alicatado y demás en granito, podría afectar a las mediciones del radón que emana del suelo, sumarse a él y resultar contraproducente para nosotros. Pero en Sí, principio, a ver, o sea, en cuenta, o sea que los estudios que hay hablan un poco también de los materiales de construcción y la ley va específicamente a radón exhalado en suelo, no habla nada de materiales. Ajá. en principio el tema de las encimeras o de los solados o de los materiales de construcción, al estar dentro de una vivienda que en teoría, o sea, tiene una buena ventilación, las concentraciones, o sea, la exhalación del radón de los materiales se diluye de manera muy rápida. O sea, no sé si os acordáis, pusimos un ejemplo en la anterior charla que era de consumo de agua de terrenos que tienen altas concentraciones de gas radón. Simplemente ese agua, cuando está en contacto con el exterior, eh, pierde esa concentración y se puede beber. O sea, no tiene ningún problema. Entonces, el tema de los materiales de construcción básicamente funciona igual. O sea, es eh, eh, lo que entiendo que pretende la norma es evitar esa concentración que tenemos debajo de nuestra vivienda, o sea, de todo el terreno, o sea, no de una parte que en comparación es bastante más pequeña. Bueno, y ahora con la modificación que ha habido en Hulk, que obligan ya a colocar ventilación sí o sí, eso beneficiará mucho el nivel de concentración de radón, supongo. ¿Se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta? Con ventilación en. La ventilación, Sí, o sea, la de Hulk, la de eficiencia energética, que tiene que colocar esa ventilación sí o sí, pues eso tiene que Todo haber lo que sea ventilación de la vivienda favorece que se reduzcan las concentraciones de radón. está renovando el aire constantemente. Todo lo que sea entrada de aire exterior y sacar el aire interior beneficia a que se reduzca la concentración de radón. ¿Y han considerado eso a la hora de establecer que en situación 2 haya que colocar ventilación bajo, o sea, cámara de ventilación y luego además una barrera? Porque a lo mejor no hace falta tanto, estando ya la ventilación constante forzada en el Hulk.
Hay un problema con la ventilación, con extraer aire de dentro de la casa, que no se tiene por qué dar, pero que se conoce y que se ha visto en casos. Y es que crea un efecto chimenea y en vez de sacar radón de la casa, lo extraes del suelo y lo metes en la casa. Entonces, todo lo que sea ventilación ayuda, pero forzar, si por ejemplo no está bien aislado el suelo y haces que la salida fácil del radón sea por dentro de la casa, pues puede provocar ese efecto chimenea que se ha visto que en algún caso se ha dado. También es verdad. Un estudio, nosotros lo conocemos que se puede dar. Sí, sí. Por eso recomienda que se evite la entrada. O sea, la barrera en ese caso es fundamental. La barrera o la extracción del radón antes de que entre, que es el forzado sanitario ventilado. ¿Hay alguna consulta más? Hay aquí una pregunta, veo, que nos dice si el código técnico obliga a tomar medidas para saber la concentración exacta en tu terreno previo a la construcción o puedes tomar medidas directamente y medir después. En principio, por eso hace las recomendaciones de zona 1 y 2 para que tomes medidas previas y compruebes después. Supone el código técnico que con eso en general suele ser suficiente. No es necesario tomar medidas previas y medir además después. Se puede, o sea, que se puede conocer la concentración de radón en suelos, pero no es a lo que va el código técnico. El código técnico va a que midas una vez tengas finalizada la vivienda aplicando esas soluciones. Ese caso sí es verdad que se contempla y te dice que lo puedes hacer, porque así tal vez, aunque estés en una zona 2, si sospechas que tu concentración va a ser baja, puedas tomar menos medidas de las que en O en principio. una zona que no está regulada como zona 1, zona 2, para que sepas si hay o no hay también. Sí lo puedes hacer y sí sería recomendable, pero en principio el código técnico no te dice que lo tengas que El hacer. código técnico considera que con las soluciones que propone, Es suficiente. una vez que midas, va a ser en la mayoría de los casos suficiente. ¿Alguna consulta más? Dice, ¿puedes medir recién acabada la vivienda aunque no se pueda usar por falta de licencias de primera? Sí. Sí, en este caso aplicaremos, que lo veíamos en la presentación, las condiciones de edificio cerrado, que es como decíamos, aunque no sea un uso habitual de la vivienda, que se abre y se cierra para entrar y salir de la vivienda, las condiciones de edificio no ocupado son que las puertas deberían de estar cerradas. Una vez que no se vayan a hacer ya modificaciones en lo que es las zonas de contacto con el suelo, se podría ya empezar a medir. Claro, no puede estar sin terminar, porque si hay mucha ventilación no va a ser una medida real. Pero si solo es por lo que comenta un poco falta de primera ocupación y no se va a tocar nada en el edificio, se puede realizar ya medidas. Otra pregunta. ¿Sería conveniente meter entonces en el presupuesto el coste de las mediciones finales, no? Hombre, entiendo yo que sería lo normal, que la vivienda se entregue con la medición ya presupuestada y a sabiendas de que es algo que te exige que lo vas a tener que dar. Que decirle luego a la propiedad, oye, que tienes que contratar una empresa que te mida esto y te va a cobrar tanto. Claro, si vosotros lo dais presupuestado, es decirle, 2 meses después de que tengas la casa te voy a dar los resultados de las medidas, pero es algo que debe estar proyectado desde el inicio. De ¿Alguna hecho, consulta más? el código técnico obliga a la dirección de obra. Sí, a que aparezca en el proyecto de la edificación. Eso es algo que sí que yo creo que os hace responsables. Pues si tenéis alguna consulta más, porque ya son menos 20, nos hemos pasado 10 minutos. Pues a ver, parece que no hay más consultas. Pues nada, o sea, simplemente daros las gracias por la jornada, que ha sido muy interesante.
Y nada, pues eso, que muchas gracias por todo. Nada, a vosotros por contactar con nosotros. Y bueno, ya si necesitáis cualquier cosa, tenéis nuestros datos de contacto o podéis contactar con el CAT del colegio, que ellos estarán en contacto con nosotros. Muy bien, pues venga, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.